Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 16 de diciembre contándoles que hoy declara Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones por el caso Ábalos por la compra de mascarillas durante la pandemia. Según El Español, fuentes del entorno del empresario afirman que Aldama reiterará ante el juez que Ábalos y su asesor Koldo García preadjudicaban contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones. También aseguran que el exministro de Transportes y su equipo empezaron a amañar contratos a cambio de comisiones desde el año 2019. Asimismo, confirman que Ábalos no dijo la verdad sobre la relación entre ambos. Afirman que el empresario recibía un trato especial por parte del dirigente socialista. Tenía la matrícula de su coche registrada en el Ministerio de Transportes para disfrutar de un acceso privilegiado y accedía a la planta noble en el mismo ascensor que utilizaba el ministro. Hombre, en fin, pero luego no conocían a Ábalos de nada. O sea, Ábalos se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa, o como Pedro Sánchez por la Moncloa. Pero nada, era realmente un señor que no tenía nada que ver. Ábalos Aldama acompañó a Ábalos a un viaje a México, a negociar un contrato de obra pública. Aldama fue condecorado, Aldama le daban cartas diciendo que era confidente de la policía, Aldama se reunía con Begoña Gómez en San Petersburgo, Aldama estaba mediando en todos los contratos habidos y por haber para vender mascarillas en mitad de la pandemia. Aldama conseguía licencias de comercialización de hidrocarburos. Aldama organizaba para el gobierno y por encargo del gobierno viajes de Delcy Rodríguez a Madrid. En fin, vamos, Aldama parece el alter ego de Sánchez. Aldama estaba en todos los saraos. Hoy declara ante el juez del Supremo. Ya saben ustedes que Ábalos el otro día pues declaró ante el Supremo excluyendo a las acusaciones populares, salvo a la del PP. Ya saben ustedes cómo acabó el otro día la declaración de Ábalos. Ábalos salió, dio su versión y el abogado del PP no se molestó en decir que lo que había pasado en la sala era que Ábalos se había negado a responder a las 300 preguntas que las acusaciones populares habían redactado por escrito para que el abogado del PP, una única acusación popular personada, pudiera planteárselas a Ábalos. En lugar de dar su versión señalando los silencios de Ábalos, lo que hizo el abogado del PP fue callarse y dejar que fuera Ábalos el que diera a los medios su versión, lo cual pues planteó la sospecha de que quizá estemos ante un pacto PP-PSOE para tratar de tender un espeso manto de silencio sobre la trama Aldama, que no es la trama Aldama, que es la trama Koldo, que no es la trama Koldo, que es la trama Ábalos, que no es la trama Ábalos, que es, por supuesto, la trama Sánchez. Porque sin Sánchez en la cúspide hubiera sido imposible que Koldo, Aldama, Ábalos colocaran mascarillas a 3 ministerios, lograran licencias para comercialización de hidrocarburos de otro ministerio, colocaran las mascarillas a 2 comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hará hoy el abogado del PP? ¿Prohibirá también hoy el juez al resto de acusaciones populares seguir la sesión en directo? Hombre, no quedaría muy bien. Y si es así, ¿quién va a dar su versión ante la prensa después de que acabe la declaración ante el juez del Supremo? ¿Aldama? ¿El abogado del PP? ¿Ambos? Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero las vibraciones son malas.
Las vibraciones son malas en el sentido de que da la ligera sensación de que el tema Aldama pues puede salpicar a más gente aparte de la del PSOE, y que quizá por eso, pues hombre, no se va a querer remover demasiado por parte del supuesto partido de la oposición, es decir, el Partido Popular. Todavía, a fecha de hoy, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, no ha llamado a Begoña Gómez a declarar en el Senado por la trama de corrupción que afecta al entorno de Sánchez. Porque dice Feijóo, ya lo saben ustedes, que no es su estilo. No es su estilo, pero en el Supremo van a defender que se tire de la manta hasta el final en el tema de la corrupción. Pues no lo sé. Esperemos acontecimientos. Pero vamos, ya saben ustedes que cuando alguien se está ahogando, pues hay que tener cuidado. Porque como se te ocurra abrazarte a él, lo mismo os ahogáis los dos. Y yo que Feijóo me tentaría la ropa. Porque quizá por intentar rescatar a Sánchez acaben los dos en el fondo al mismo tiempo. Bueno, ya les hemos hablado del escándalo que sacude al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Uno de los patronos de ese centro es la Junta de Castilla y León, que ha pedido explicaciones a la directora del centro. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que forma parte del patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha remitido una carta a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la que expresa su extrema preocupación por los hechos destapados la semana pasada y exige su inmediata intervención para aclarar lo sucedido. En la carta, la Junta de Castilla y León asegura lo siguiente: en los últimos días hemos tenido conocimiento a través de la prensa de unas informaciones relativas a una serie de actividades de carácter artístico desarrolladas por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dependiente de ese ministerio, que parecían no atender a los fines fundacionales del prestigioso centro de investigación. Añaden que las cantidades recibidas por el CENIO en forma de donaciones no se estarían dedicando a la investigación oncológica y sí a la participación del centro de investigación en eventos artísticos como la Feria Arco de Madrid o la inversión en compra de obras de arte. Por su parte, hoy El País publica un reportaje donde sacan a la luz que el CENIO de Madrid está al borde del precipicio. Aseguran que el mayor centro de investigación de cáncer lleva años sin los equipos necesarios para trabajar y que se encuentran al límite. Los jefes del CENIO afirman que la institución tiene un déficit de 4,5 millones de euros y culpan a su directora, María Blasco, del estado de abandono del centro. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Investigaciones oncológicas. Investigación relacionada con la lucha contra el cáncer. Y se dedica el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a patrocinar ferias de arte, a viajar a lugares tan, en fin, curiosos como el Ártico para promocionar obras de arte, a organizar eventos sobre la pérdida de la biodiversidad y su impacto en el cambio climático, o viceversa, ya no sé cuál es la relación causal. Al final nos enteramos de que el centro tiene contratado un galerista de arte, mientras que los investigadores que trabajan en el tema del cáncer no cuentan con los medios adecuados. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha tratado de defenderse diciendo que no es verdad que compren obras de arte, sino que en realidad esas obras las compran fundaciones que tienen un acuerdo con el CENIO, le pagan al artista y el artista dona luego su obra al centro. Ajá, ya. Eso en mi pueblo se llama comprar obras de arte, porque si ese dinero que va destinado al artista pues fuera al centro, se podría emplear en investigaciones oncológicas. Con lo cual la pregunta es, ¿quién ha gestionado ese tipo de acuerdos con algunas fundaciones para patrocinar arte?
por qué se ha gestionado ese acuerdo en vez de decir a esas fundaciones, no, dona dinero para investigar contra el cáncer, que se supone que es el objetivo del CNIO. Me parece que le queda poco tiempo en el cargo a la directora del CNIO, porque ya los medios próximos a Sánchez están hablando de que, en fin, el centro pues tiene un déficit de 4,5 millones de euros, los investigadores no cuentan con los medios adecuados para realizar investigaciones contra el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando los medios próximos a Sánchez empiezan a arremeter contra el estado del CNIO, quiere decir que ha llegado el momento de soltar lastre. Así que me supongo pues que el patronato del CNIO tomará decisiones en algún momento. Uno de los patronos, la Junta de Castilla y León, ya ha pedido explicaciones a la ministra Diana Morant, que es de quien depende el CNIO, y espero que el patronato pues proceda a relevar a la directora y a poner fin a unas actividades escandalosas. O sea, ya ni respetan el dinero de la lucha contra el cáncer. Bueno, en fin, es el Partido Socialista, ¿no? No respetaba el dinero de la lucha contra el paro y se lo apropiaban como auténticos buitres depredadores, y van a respetar el dinero de la lucha contra el cáncer. Por cierto, va a acabar el año y sigue sin dotarse presupuestariamente la ley ELA. ¿Se acuerdan? Años paralizándola. Luego de repente pues les entra la angustia demoscópica y entonces pues salen ahí el PP, el PSOE, se dan la manita, hemos aprobado la ley ELA, estupendo, y no tiene dotación presupuestaria, y pasan los meses y sigue sin dotación presupuestaria. No respetan nada, son capaces de desviar el dinero de cualquier partida. Bueno, y el día que entremos en el dinero dedicado supuestamente a luchar contra la violencia de género, pues creo que se nos van a caer las prendas de ropa interior al suelo. En fin, Valencia. Ya les he dicho muchas veces que aquí se mezclan tres tipos de comportamientos negligentes y o criminales, y es preciso diferenciar los tres para no perdernos. Los comportamientos antes de la dana, que hubieran permitido evitar la dana, o al menos reducir a la mínima expresión sus efectos. Los comportamientos durante la dana, que al final se tradujeron en que no llegaran los avisos pertinentes en la forma pertinente a la gente cuya vida estaba en riesgo, y el comportamiento después de la dana, con el posible retraso deliberado del envío de ayuda a Valencia. Bueno, pues con respecto a lo que pasó antes de la dana, vamos teniendo más noticias del que es posiblemente el actor principal al que habrá que pedir responsabilidades, la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar reconoce que el barranco de la Horteta no tiene sensores de medidor de caudal. Esta rambla es un afluente del barranco del Pollo al que se une a las afueras de Torrent. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar calcula ahora que en la tarde del 29 de octubre, fecha de la tragedia de la Dana, el caudal pudo ser de unos 3.000 metros cúbicos por segundo, es decir, un 50% más que el de 2.000 metros cúbicos por segundo que bajaba ya por el Pollo desde su nacimiento en Chiva. Es así como se confirma que la Horteta no cuenta con los modernos sistemas de alerta temprana que, tal y como defendió la ministra Teresa Rivera en el Congreso, son los únicos que salvan vidas. Incluso ni siquiera contaba con el sistema automático de información hidrológica que la riada del 29 de octubre arrasó en el barranco del Pollo antes de inundar decenas de municipios a su paso.
Bueno, pues ya vamos sabiendo más cositas. Vamos sabiendo que después de años de gestión por parte de un socialista, porque quien dirige la Confederación Hidrográfica del Júcar es un miembro del PSOE, después de años de gestión, pues no solo se impedía que se limpiaran los cauces de los ríos, lo que provocó el Día de la Dana, que se crearan presas temporales que luego reventaban y provocaban una riada devastadora. No solo no se ejecutaron obras que en 2005 estaban previstas y que hubieran permitido que esta dana no se produjera, sino que además, pues para una cosa que tenían que hacer, que era medir caudales, pues tampoco tenían un sistema que estuviera en condiciones. Resulta que tenían ahí un medidor en el Barranco del Pollo, pero en uno de los afluentes no, y resulta que por ese afluente llegó más agua que por el propio Barranco del Pollo. Yo no sé qué valdrá un medidor de caudal instalado y todo. 1.000 euros. 10.000, tirando por lo alto. En un país donde hemos dedicado 500 millones de euros a los jueguecitos políticos de la señorita Pepis, de Irene Montero con el Ministerio de Igualdad, 500 millones cada año, y no había pues 10.000 euros para un medidor de caudal en el Barranco del Pollo, perdón, en el afluente del Barranco del Pollo. 10.000 euros es lo que nos cuestan 2 menas en un mes. Para eso sí hay dinero, pero para haber puesto un medidor en el Barranco del Pollo, en el afluente del Barranco del Pollo, no había dinero. Ya. Bueno, pues habrá que analizar en qué gastó el dinero la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿no? En qué importantísimas obras invirtió el dinero que tenía y en qué actuaciones para evitar este tipo de situaciones puso los recursos que recibe del Estado. La Confederación del Júcar, cuyo presidente, por cierto, ha estado 43 días silente, tiene posiblemente la mayor responsabilidad, pero no la única, ¿eh? Hay otros responsables. Insisto, estamos aquí en el mundo de la inteligencia artificial, nos dicen. Por cierto, ¿se acuerdan del anterior burbuja tecnológica? Lo del Big Data. ¿Dónde ha quedado lo del Big Data? Ahora es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene sus aplicaciones, pero también hay algo burbujiento en todo el asunto. Pero bueno, el caso es que nos dicen que mucha inteligencia artificial y mucho no sé qué, mucho modelo climático que nos anuncia que en el año 2846 el nivel del mar crecerá 1 milímetro, pero resulta que no hay modelos para deducir que si está lloviendo a saco en una zona, pues aguas abajo va a haber una riada de 3 pares de pelotas. Para eso resulta que los modelos no existen. Vaya por Dios. O sea, para lo práctico, concreto y constatable, los modelos no existen, no funcionan o no se usan. Pero resulta que para saquearnos a base de impuestos sí hay unos sesudos modelos matemáticos que nos dicen que si usted deja que su perro haga caca en la calle, entonces el polo se derretirá dentro de 425 años. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Una noticia curiosa que llega de Alemania, referida a la guerra de Ucrania. Y curiosa porque pone de manifiesto la hipocresía de nuestra Unión Europea. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional contándoles que el gobierno de Alemania, presidido por Olaf Scholz, está negociando con Vladimir Putin un acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Según un informe redactado por Martin Nissen, diplomático del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores en la Embajada Alemana de Moscú, la pobreza europea, la crisis climática, el drama que viven los agrícolas o el desabastecimiento alimentario serían los puntos en los que se estarían basando para poner fin al conflicto.
El plan ya es conocido por 70 países cuyos diplomáticos han tenido acceso a los papeles oficiales. También se ha incorporado al partido brasileño de Lula da Silva, Partido de los Trabajadores, en las negociaciones. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña de difamación contra Víctor Orbán, el presidente húngaro, porque al asumir la presidencia rotatoria Hungría este semestre en Europa, la presidencia de la Unión Europea, lo primero que hizo fue hacer una gira diplomática para hablar con Zelensky, con Putin, con Erdogan, para tratar de ver si había alguna posible solución negociada a la guerra de Ucrania? ¿Recuerdan ustedes la campañita contra Víctor Orbán? ¡Ah, canalla! ¡Putinejo! ¡Amigo de dictadores criminales! ¡Se reúne con Putin! Ya. Ahora tenemos al gobierno alemán negociando con Rusia una paz en Ucrania. Vaya. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que son putinejos? ¿Decimos que el Partido Socialista es putinejo porque comparte Eurogrupo con el Partido Socialdemócrata Alemán? ¿Decimos que los ecologistas todos son putinejos, dado que parece que quien lleva la voz cantante en estas negociaciones es el Partido Verde alemán? ¿O ellos sí pueden negociar con Putin? Cuando Macron se reunió con Putin en mitad de la guerra de Ucrania, ¿era putinejo? Cuando toda Europa occidental, empezando por España, le está financiando la guerra a Putin, comprándole hidrocarburos como si no hubiera un mañana, cuando la Unión Europea pone sanciones a Rusia, que son realmente una farsa, porque lo que hace Rusia es triangular y vendernos lo mismo, pero a través de terceros, con lo cual nos llega más caro. Pero el dinero sigue llegando a Putin. Cuando Europa hace eso, ¿son putinejos? Pues yo se lo voy a responder, sí, son putinejos. Porque lo más indignante de la guerra de Ucrania es que mientras que por un lado, con una mano, se ayuda a Ucrania a resistir al criminal de Putin, por el otro lado se le entrega a Putin mucho más dinero, comprando todo tipo de cosas, para que Putin financie su esfuerzo de guerra contra Ucrania. Lo que ha estado sucediendo en todo este tiempo es una farsa inmensa en la que se fingía ayudar a Ucrania cuando en realidad pues la Unión Europea estaba o cómoda con la guerra o cómoda con Putin o cómoda con ambas cosas. Pero eso sí, luego el malo era Orbán, porque como depende del gas ruso, pues quería llevarse bien con Putin para comprar gas ruso, que es lo que hace el gobierno español y que es lo que hacen otros gobiernos europeos. Todo es una farsa en la geopolítica de la Unión Europea. Al final, la cuestión es muy simple. Con Putin, ¿queremos pararle los pies? Pues habrá que parárselos con todas las de la ley, con todos los medios. ¿No queremos pararle los pies y consideramos que Ucrania forma parte de su esfera de influencia? Bueno, pues entonces no toques las narices. Lo que no se puede hacer es lo de en medio. Dedicarte a financiar a Ucrania para que Ucrania mantenga una guerra pagada con sangre de ucranianos, mientras por otro lado resulta que con Putin hacemos todo tipo de negocio. Y al final, ¿cómo se aproxima el final de la guerra? Porque no hay otro remedio, porque Ucrania está exhausta. Bueno, pues entonces resulta que ya empiezan todos a negociar con Putin. Que oiga, pues me parece muy bien que negocien con Putin, pero por favor ahórrense la farsa de cuando Orbán negocia con Putin decir que es porque es putinejo. Oiga, pues era tan putinejo como es el gobierno alemán, o como es el gobierno francés, o como es el gobierno noruego, como son todos los gobiernos cuyos ex primeros ministros o ex cancilleres se han dedicado, después de dejar su cargo, a trabajar para empresas energéticas rusas. Son todos una manga de farsantes ladrones. Y a mí me parece muy bien la guerra por la libertad. Me parece muy bien que se luche para conseguir la libertad en el mundo. Lo que no se puede es fingir que se lucha.
por la libertad, para luego seguir robando, que realmente es lo que hacen casi todos. Bueno, pues nada, el gobierno alemán negociando con Rusia. Cuando Orbán lo hacía, es que era caca. Cuando Trump lo vaya a hacer dentro de 2 meses, es que es caca. Pero si lo hace ahora el gobierno alemán, como es el gobierno socialdemócrata verde liberal, pues entonces está bien, ¿no? Pues nada. En fin, vamos con la noticia de interés general con doña Carmen Carbonell.